Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio, en verdad, saludarles y de alguna manera unirme a ustedes en la reflexión de la palabra del Señor en este domingo 9 de agosto de 2020. Hoy tenemos el mensaje basado en el texto según el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Yo le he titulado a esta reflexión, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Leemos esta historia que está narrada en los evangelios de San Mateo, de San Marcos y de Juan. Cada uno la narra con diferencias muy notorias. Sin embargo, este relato que leemos hoy en San Mateo incluye dos detalles muy importantes a los que quiero yo hacer énfasis al principio. Y es que incluye a Pedro intentando caminar sobre el agua y también incluye un final diferente. Y eso lo vamos a ver más adelante. El primer aspecto que vamos a considerar, mis hermanos, es que Jesús subió al monte y se apartó de la multitud. La palabra de Dios nos dice desde el principio que Jesús hizo que sus discípulos se fueran a la otra ribera. En otra versión de este relato dice a la ciudad de Betsaida, que está al otro lado del mar. También despidió a la multitud. Pero es interesante que él aprovechó esa soledad para irse a orar. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que la oración era importante en la vida de Jesús. Pero también nos recuerda que Jesús está viviendo un momento especial. Es un momento hasta cierto punto de temor. Herodes acaba de decapitar a Juan el Bautista. Y Juan es el predecesor de Jesús. Y Jesús tiene ese evento tan reciente y entonces necesita la oración. Así como nosotros, mis hermanos, necesitamos la oración. Ahora, cuando Jesús está orando, no siente que pasa el tiempo. Él extiende su oración hasta que entra la noche. La palabra dice que se acercó a los discípulos casi de madrugada. La cuarta vigilia de la noche se considera que es de las 3 de la mañana para las 6. Entonces no sabemos en qué momento de esa cuarta vigilia, pero en ese tiempo fue cuando Jesús ya se acercó a ellos. Mientras tanto, los discípulos se encuentran en el centro, se puede decir, del mar de Galilea. Que dicho sea de paso, mis hermanos, se le llama mar de Galilea siempre en la palabra en el Nuevo Testamento, pero realmente es como un lago muy grande. Y en donde Jesús desarrolló su ministerio temprano. Al inicio de su ministerio se movió Jesús en las orillas, en las ciudades cercanas de su tierra, que era Nazaret. Entonces el Señor deja de orar, ya es muy avanzada la noche y va hacia donde están sus discípulos. Pero va de una manera especial, caminando sobre el mar, dice la palabra de Dios. Y este es un hecho, mis hermanos, sobrenatural. Muchos dicen que él estaba caminando sobre la arena de la playa, pero la versión de Juan nos aclara la distancia que los discípulos se habían adentrado en el mar, que más o menos son unos 6 kilómetros. Ahí está en estadios, medida, pero son como 6 kilómetros alejado de la playa. Así que no le restamos, no es válido restarle importancia a ese detalle de que Jesús no caminaba sobre la arena de la playa, sino que caminaba sobre las aguas. ¿Por qué no podía hacerlo? Si es el Jesús que acaba de alimentar a los 5,000 con solamente 5 panes y 2 peces. Entonces,
Es un Jesús que ha hecho milagros, ha hecho sanidades y por supuesto no dudamos en ningún momento como iglesia que caminó sobre las aguas, llegó hasta ellos. Los discípulos están en un momento crítico de su vida. Están en la barca, en una barca pequeña, no en una barca como las que conocemos, sino en una barca pequeña movida por el viento, y están en medio de una tormenta. Posiblemente la tormenta era algo que ellos habían enfrentado más de alguna vez. Y están asustados porque una pequeña barca en medio del mar con el viento contrario es para ponerlo a uno nervioso. Pero además ven venir a Jesús hacia ellos. Y entonces ellos sienten temor. Hay un primer tema aquí que tenemos que traerlo a nuestra experiencia, mis hermanos, y es acerca del temor. Nos atemorizamos los cristianos. ¿Es válido, mis hermanos, sentir temor? En algunas corrientes teológicas se nos dice que el cristiano no debe sentir temor en ningún momento de su vida. No debe sentir temor, no debe sentir dolor, no debe llorar. En fin, es una predicación, una palabra que se predica que no va muy en consonancia con el texto bíblico. Aquí los discípulos que han caminado con el maestro haciendo maravillas y que todavía ellos, dice en la versión de Marcos, no habían entendido eso de la multiplicación de los panes, pero saben que Jesús tiene poder, tienen temor. Les atemoriza la tormenta, pero les atemoriza ver venir una figura humana caminando sobre las aguas. Y hay una expresión ahí, es real, ¿verdad? Porque dicen que es un fantasma, piensan que es un fantasma. Pero ante ese temor, ante ese momento crítico y difícil que están pasando los discípulos, la voz del Señor suena de una manera especial. Hay una frase, y esa frase está en el versículo 27. Y el Señor les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Está cada una de esas expresiones separadas por una coma. Tened ánimo es una palabra de aliento para los discípulos atemorizados, espantados, diríamos nosotros. Yo soy es la palabra de identidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: no temáis, que también es para darles ánimo, así como les dijo a las mujeres en la tumba el día de la resurrección: no temáis. Entonces nosotros tenemos que ponerle mucha atención a esta expresión. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa es la cercanía de Jesús, con palabras de aliento, con palabras de promesa. Jesús está cerca. Y mis hermanos, nosotros tal vez nunca hemos tenido la experiencia de estar en el centro del mar o en lo más profundo del mar, alejados de la costa, o en el centro de un lago grande, moviendo nuestra barca una tormenta horrible. No hemos pasado esa experiencia literalmente, pero los cristianos pasamos tormentas. Las tormentas del cristiano, esas tormentas que nos asustan, que nos hacen llorar, que nos agobian, que nos deprimen, nos frustran, que nos hacen pasar por momentos difíciles. Y en esos momentos de tormenta, nosotros podemos pensar que Jesús está cerca y nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa es una palabra de fortaleza que
le dio fortaleza y seguridad a los discípulos en aquel momento y nos puede dar fortaleza y seguridad a nosotros en tiempos de nuestras propias tormentas. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos sentimos confundidos porque tenemos un problema que creemos que no tiene solución? Nos acercamos al Señor orando, pero sin embargo no se quita de nuestro corazón esa angustia, esa desesperación. Y necesitamos oír la voz de Jesús que nos habla y nos dice que Él está cerca, que tenemos que confiar. El yo soy es esa expresión que nosotros entendemos que es la misma que usó el Señor para hablar con Moisés cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiendo. Yo soy el nombre de Dios. Así se entiende esta expresión. Y ese yo soy está representado en ese momento en Jesús, que es Dios y que les da la certeza y la seguridad a los discípulos. Nuestros corazones quebrantados en muchas ocasiones necesitan tener esta frase presente. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es una voz cercana. Esta es la experiencia de los discípulos en medio de la tormenta. Jesús llega a ellos caminando. El miedo parece ser doble, pero la seguridad de las palabras de Jesús les da confianza. Y en ese momento en que el miedo se transforma en confianza, en alegría, en seguridad, se le ocurre a Pedro probar a Jesús. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, fíjense, todavía está dudando si es un fantasma, si es una visión. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nosotros conocemos a Pedro, mis hermanos, y lo conocemos como uno de los discípulos que son líderes dentro del programa o del proyecto misionero de Jesús. Su liderazgo es muy destacado en el tiempo de Jesús y ya más adelante cuando la iglesia se extiende. Pero es un hombre impetuoso. Hay pasajes que recordamos donde él manifiesta esa impetuosidad, es decir, actúa sin meditar antes si lo que va a hacer es correcto o incorrecto, si va a hacer bien o va a hacer mal, si va a ser aprobado por Jesús o no va a ser aprobado. Es impetuoso, pero al mismo tiempo estable, porque Jesús lo mantiene dentro del grupo. Y él mismo se mantiene dentro del grupo, pero siempre sale adelante. Cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Que soy yo. Entonces es Pedro el que responde, el que toma la palabra. Y en fin, en este momento, ese discípulo, que no tenemos que verlo como negativo, pero prueba a Jesús. Es algo que nosotros tenemos que considerar tal vez en un tiempo aparte de enseñanza doctrinal, el probar a Jesús. Que muchas veces en este tiempo los cristianos dicen: yo quiero una prueba. Señor, dame una señal. Pero ese es un tema diferente. Lo que tenemos que ver es que él prueba a Jesús y su fe también es probada. Porque entonces a esta petición el Señor le dice: ven. Jesús le dice: ven, y de hecho, mis hermanos, Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y este es un momento precioso dentro de la experiencia de los discípulos, porque Pedro está caminando sobre el agua, pero al ver el viento, dice la palabra de Dios, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Posiblemente muchos nos adelantamos al predicar y decimos: es que él quitó la mirada de Jesús. Él empezó a caminar viendo a Jesús y cuando se dio cuenta del viento, quitó la mirada de Jesús y entonces se hundió.
Eso está bien para agarrar un tema específico sobre eso, pero el asunto aquí es que él tuvo miedo y el miedo lo hizo hundirse. El Señor le da la mano y lo rescata, se puede decir, y llegan entonces a la barca. Entre la desesperación, mis hermanos, entre la angustia, el miedo, muchas veces nosotros también sentimos hundirnos y sentimos que no está el Señor ahí para darnos la mano y rescatarnos. Nos sentimos perdidos. Es la historia de la iglesia. No solamente es la historia de los discípulos en el mar de Galilea, no solamente es la historia de Pedro, sino es la historia de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos sentido, incluso como iglesia, que pareciera que esto se va a tener que cerrar las puertas? Miren, hoy se cerraron por una pandemia, que es un hecho que nunca nuestros ojos habían visto, pero en muchas ocasiones antes de la pandemia, las iglesias cuando estaban en problemas se tambaleaban porque tenían miedo. Y se han sostenido hasta el día de hoy, a veces con poquitos miembros, sin presupuesto, pero ahí están las puertas abiertas y la predicación continúa. Es decir, la Biblia no nos dice que seamos como Pedro, impulsivos, que retemos al Señor, pero sí nos dice que tenemos que tener confianza. Y nos está enseñando aquí que la mano de Jesús nos sostiene. Fíjense que esa frase del Señor diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es una palabra, no la tenemos que entender como una palabra de reprensión, sino entendámosla como una palabra de confirmación de lo que puede suceder si no hay duda, si nuestra fe realmente es firme. Quiero concluir, mis hermanos, yendo al final de la historia, del relato. Una de las cosas importantes es, y cuando Jesús entró en la barca, se calmó el viento. Esto es un detalle muy importante. Recordémonos que la barca es una figura muy especial, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes el arca de Noé? Quienes entraron al arca se salvaron. Y Jesús es la entrada también a la salvación. Entonces, cuando Jesús y todos ellos estaban ya en la barca, se calmó el viento. De repente nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, incluso nuestra iglesia, está tambaleándose y las olas la llevan de un lado a otro porque Jesús no está en la barca. Estamos solo nosotros queriendo hacer todo con nuestra propia inteligencia. Ese es lo primero que quiero yo resaltar para la conclusión. Y luego, lo que les decía al principio. En los tres relatos hay grandes diferencias. Mateo, Marcos y Juan lo relatan de manera diferente. Pero Mateo termina diciendo, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué provocó entonces este pasaje, este evento de Jesús andando sobre el mar? De ese ímpetu de Pedro de querer caminar y estarse hundiendo. ¿Qué provocó? La palabra de Dios entonces nos está diciendo que los que estaban ahí en la barca, tal vez había más gente, no solamente los discípulos, pero estaban ya los discípulos, Jesús, todos vinieron y le adoraron a Jesús y reconocieron. Miren que la confesión es algo importante. Uno de los textos que acompañan la meditación de este domingo está en Romanos capítulo 10. Y ahí dice Pablo que si confesamos, que si creemos y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, seremos salvos. Es decir, la importancia de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, eso da salvación. Pero también Pablo agrega ahí una pregunta. Pero
La gente que no conoce, ¿cómo va a conocer de esta posibilidad de salvación si no hay quien les predique? Si no hay quien confiese delante de las personas, quien dé testimonio de que Jesús puede salvarles. Así que la iglesia tiene una tarea muy importante, mis hermanos. Pero los otros dos relatos, el de Marcos y el de Juan, no terminan de la misma manera. Ahí solamente dice que estaban asombrados y así termina el texto. Por eso qué importante leerlo en Mateo, porque Mateo le agrega ese detalle. A partir de este evento, los que estaban en la barca y ahora nosotros, mis hermanos, tenemos que verdaderamente adorar a Dios y adorar a Jesús, que ya está en nuestra barca, y reconocer que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.